Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge de Jesús Mendoza Hernández y soy el profesor de Criminología en el Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva, plantel Teotihuacán. Bienvenidos a esta segunda clase de Criminología. Es importante comprender que para el estudio de la criminología es de suma importancia conocer, analizar y tener bien en claro lo que es la teoría del psicoanálisis, a la cual se le atribuye a Sigmund Freud como el padre y el creador de esta. La teoría del psicoanálisis es una teoría en donde se estudian las etapas del crecimiento de los humanos. La criminología tiene como objeto de estudio comprender el saber por qué se originó un crimen. Sigmund Freud es un médico austriaco que nació en Morvalia en 1859 y falleció en 1939 en la ciudad de Londres. Él nació con una familia de comerciantes judíos bastante acomodados, fue médico, fisiológico, neurólogo. Influyó en el pensamiento de Freud en cuanto a los orígenes biológicos de la conducta. Postuló la idea que era posible inducir o mitigar los síntomas histéricos mediante sugestión hipnótica, pese a que Freud dejó en claro que estos síntomas requerían de una explicación psicológica. El estudio del psicoanálisis se comprende en tres áreas importantes. Tenemos como primera el inconsciente. Aunque se le atribuye a Freud el descubrimiento del inconsciente, no lo es así, ya que los antiguos griegos hablaban del estudio de los sueños. Goethe y Friedrich habían buscado las raíces de la creación poética del inconsciente, pero es la obra de Freud la que dio interés y que introdujo el término del inconsciente al léxico vulgar. Con el descubrimiento del psicoanálisis, Freud introduce una ruptura radical con lo que después se llamará las ciencias humanas y también con lo que constituía hasta entonces el centro de la reflexión filosófica, es decir, la relación del hombre con el mundo. Freud postulaba también que nada ocurre al azar. Todos los pensamientos y todas las conductas poseen un significado preciso. Él argumentaba que todos los fenómenos mentales, pensamiento, recuerdo, sensación, acto, tienen una intención consciente o inconsciente y están determinados por los sucesos que proceden. El consciente, por otra parte, es una de las tres partes en las que Freud divide la mente. Representa una pequeña parte de la mente, comprende lo que percibimos en el momento. Y el inconsciente, por otro lado, es cuando un pensamiento o un sentimiento consciente no parece guardar relación con los pensamientos y sentimientos que le preceden, y cuando se detectan los lazos que motivan dicha acción, a esta relación le llamamos inconsciente. En el inconsciente se encuentran los elementos instintivos. Los materiales inconscientes se caracterizan por su vivacidad y su inmediatez. El inconsciente es atemporal. Y por último, el preconsciente es forma parte del inconsciente anteriormente mencionado, pero esta parte es accesible a la memoria. Hace las veces de un almacén de recuerdos de la conciencia funcional. Para comprender la teoría del psicoanálisis, anteriormente en el inicio de este video lo comentábamos, la teoría del psicoanálisis es una teoría que estudia las etapas del desarrollo psicosexual de cada persona. Es decir, el ser humano atraviesa estas etapas en el desarrollo de su vida, de una temporalidad a otra temporalidad, para comprender el por qué se originó, por qué una persona cometió un delito, que es básicamente lo que la criminología estudia, el origen del por qué se cometieron estos delitos.
Es importante comprender esta historia y saber, saber bien a ciencia cierta en qué etapa del crecimiento la persona no, no la desarrolló en buena manera para que originara este delito. Tenemos como primera instancia la etapa oral, que comienza desde el nacimiento. Es una etapa que nosotros tenemos desde el primer día que nacimos, atravesamos en ese momento, en donde las necesidades se gratifican por medio de la lengua, los labios y más tarde los dientes, es decir, por toda la parte oral del ser humano. La boca es la primera parte del cuerpo que controla el lactante. El pequeño asocia tanto el placer como la reducción de la tensión al proceso de la alimentación. Al parecer, los dientes surge del el medio para la gratificación de los instintos agresivos como lo es el morder el pezón de la madre. Existen ciertos patrones de conducta oral establecidos como comer, succionar, fumar, morder, lamer y chasquear los labios. Dentro de estos patrones de conducta, el pequeño siente la satisfacción. Es la es en donde llega al punto, al auge de esta etapa. Es normal conservar interés en los placeres orales. Solo cabe considerar la patología cuando la forma de gratificación adquiere un carácter dominante. Esta es la primera etapa que tenemos, la etapa oral, que va a abarcar desde nuestro nacimiento. La siguiente etapa, la etapa anal, es cuando el niño crece y descubre nuevas áreas de atención y gratificación. Comprendemos el tiempo de la edad de esta etapa, que comprende de entre los 2 y los 4 años. Es en donde los niños aprenden a controlar el esfínter y la vejiga y presentan una especial atención a la micción y a la defecación. Las características en la edad adulta asociadas a la fijación anal son un espíritu metódico, la fugalidad excesiva, la intransigencia, que son pocos de los aspectos de la vida contemporánea en los que se observan tantas prohibiciones y tabúes como el control del esfínteres y las conductas típicas de la etapa anal. Tenemos la segunda etapa del crecimiento, comprendida de los 2 a los 4 años. La etapa anal es en donde sentimos esa satisfacción más que nada en la micción y la defecación. La etapa fálica, en nuestra siguiente etapa, desde los 3 años aproximadamente, el niño pasa a la etapa fálica. ¿Okay? La atención se centra en los órganos genitales. Se adquiere la conciencia de tener un pene o no. La atención se da en el placer que se experimenta durante la excitación sexual en el área de los genitales. Esta excitación en esta excitación el niño la asocia siempre con la presencia de los padres. Es muy importante que en el desarrollo de esta etapa fálica tengamos una figura paterna y materna, una figura parental muy bien marcada, que esté siempre apoyándonos. Esta etapa se caracteriza por el deseo de dormir con los padres y por los celos que suscita la atención que ellos se brindan. La adquisición de temores de tipo sexual, la presencia de los padres es una amenaza para la satisfacción de los deseos y en donde aparece algo que es muy importante, muy interesante, que es el complejo de Edipo en el desarrollo de Electra. Es muy importante esta etapa en el trabajo, en el funcionamiento de padre-hijo, padre e hija, que nos ayude a atravesar esta etapa. El periodo de lactancia. Los niños modifican la relación con sus padres después de los 5 años. Es cuando comienzan a entablar vínculos con compañeros, con la escuela, el deporte y otras actividades. Es muy importante que todos y cada uno de los niños tengan diferentes vínculos. Estos vínculos van a apoyarlos en el desarrollo del periodo de la lactancia.
La etapa genital, que es el último periodo del desarrollo biológico y psicológico dentro de la teoría del psicoanálisis, es muy importante, ya que es la última etapa y la que comprende hasta el momento que la persona, que el niño ya adolescente en este caso, que el niño ya fallece, que la persona ya termina su ciclo. Ocurre desde el inicio de la pubertad hasta que una persona fallece. Las personas buscan formas de colmar sus necesidades eróticas y personales, es decir, una persona busca su satisfacción sexual. Freud consideraba la homosexualidad como una falta del desarrollo adecuado. Es importante no entrar en tabús. Esto es lo que el teórico, al fin y al cabo, esto es una teoría, consideraba que la homosexualidad era una falta de desarrollo adecuado. De esta forma concluimos las 4 etapas del desarrollo de la teoría del psicoanálisis. El propósito meramente del psicoanálisis es ayudar al paciente a establecer el mejor funcionamiento del posible yo. Pensar en liberar al paciente permanentemente de los conflictos emocionales y los problemas psicológicos es imposible. Más bien se apoyará al paciente para que se libere de las dificultades de tipo neurótico. El terapeuta establece una relación con el paciente en donde sin presiones a que revele materiales, el analista interprete algunas partes buscando que el paciente gobierne su conducta. De esta forma concluimos con el estudio de la teoría del psicoanálisis, que es una teoría que es muy interesante, es muy importante analizar esta teoría para el desarrollo de la materia de criminología, porque cabe recalcar que estas etapas del crecimiento pudo haber por allí algún factor, algún evento, alguna acción en la que hayan afectado el desarrollo de estas diferentes etapas, y es en donde el criminal comete este tipo de crímenes. Es importante y cabe recalcar también que la teoría remota más allá de 100 años, es meramente una teoría. Es importante aprenderla en cultura general para tener un apoyo del estudio del por qué originó a la persona a cometer este tipo de actos tan atroces.